Muy buenas a todos, en este video les mostraré en una guía de Photoshop cómo es que llegué a realizar este fotomontaje. Pues vamos a ello. Muy bien chicos, con lo que empecé a hacer este fotomontaje fue con las herramientas de pincel y degradados, la cual me ayudaron a hacer la parte del fondo o las nubes. Con la herramienta pincel fue con la que di la forma de las nubes. Lo que necesitamos aquí es el lago, es por eso que estoy utilizando la herramienta clonar para editar la imagen y poder después deformarla a una mejor perspectiva. En este punto del video lo que utilizaré de esta imagen es el pasto o la tierra. Esto para darle una maleza que sobresalga del agua. Esta imagen la distorsionaré para que tenga una igualdad con el agua y no se vea un poco raro. Acá lo que estoy utilizando es la herramienta pincel con la forma de pasto para que no se vea tan rígida la imagen. De esta imagen lo que necesitaré son las montañas, es por eso que las voy a recortar. También igualaré sus tonos y sus colores. También las editaré más adelante para que se vean iguales junto a las demás imágenes y no se vea desigualado. Ok, en esta parte lo que estoy haciendo es ahora mejorar la maleza, incluyendo algunas imágenes y también fusionándolo junto con la parte del lago. Esto hará que los dos no se vean desigualados y en la edición final se vea mejor. En esta parte lo que hice fue recortar la imagen de una luna y también para que el cielo no se quede tan plano. A la luna lo que hice fue difuminarlo y también darle color con tono y saturación. Esto para que se combine con el cielo. También utilicé imagen de estrellas para que tenga un poco más de fuerza junto con lo que es el cielo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es editar las montañas para que no tengan una tonalidad diferente a lo que es la edición o nuestro fotomontaje. Es por eso que voy a igualar sus colores y sus tonos. También le voy a agregar un poco lo que es la neblina a la lejanía. También decirles que con algunos pincelazos agregaré algunos retoques de iluminación en la parte superior de las montañas para que tenga una mejor vista.
Bueno, ahora lo que sucedió es que no me ha estado gustando cómo ha estado quedando lo que es el lago. Es por eso que lo voy a retocar de nuevo, duplicando la misma imagen del principio, poniéndola encima y usando la herramienta pincel voy a hacer que se fusione la imagen. Y después lo que realizaré es modificar el tono del lago a hacer algo que a mí me guste un poco más y cambiar su color y su tono. Al igual que en la parte del lago, en la maleza no me ha estado gustando cómo ha estado quedando. Es por eso que con la herramienta pincel estoy volviendo a ajustar algunas partes de lo que es esta maleza, intentándolo fusionar con el lago y se vea mucho mejor. Pues ahora el siguiente paso que nos toca hacer es igualar y corregir lo que es el tono y saturación de la maleza. Voy a igualar el color y la saturación de esto para que no se vea diferente la imagen y se incorpore a nuestra edición. Ahora lo que se viene es la referencia de un tronco cortado y a estos dos unirlos o fusionarlos con la herramienta de deformar y la herramienta de licuar. Estas dos haré que sean uno. También lo que haré es igualar sus colores para que no se vean diferentes a una imagen y a la otra. Y lo que ahora voy a traer acá es una referencia para un árbol. Esta es una imagen de un tronco. Esto me ayudará para la referencia del árbol que haré después. Lo que voy a hacer con esto es deformar a la imagen para darle forma a mi gusto. Y también voy a igualar sus colores para que se vea igual al tronco de abajo. Bueno, ahora lo que me traje es otra imagen de Google con tronco, pero esta con hojas. Esta nos ayudará a darle forma de hojas o ponerle hojas a nuestro tronco pequeño. A esta también la voy a deformar para darle una forma más a mi gusto. Y bueno, ahora lo que hice también es traerme otro tronco más, y esto es para darle una personalidad diferente al tronco inferior. Al igual que los demás, a este le haré fusionar con el tronco e igualaré sus colores
y también su saturación para que no se vea diferente o raro en la edición y la imagen. Ahora lo que voy a hacer es modificar a la luna, darle resplandor, iluminación y usar un poco las sombras. Jugando con estas dos cosas, voy a hacer que la luna tenga su propia personalidad y no se vea atenuada por lo que es el arbolito pequeño que tenemos al frente como protagonista de la imagen. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer ahora es darle color, también ponerle brillo a lo que son las hojas. Para esto lo que vamos a hacer es editar, enfocarnos en una parte de la rama o de las hojas, y después de eso lo que voy a hacer es copiar a las demás ramas, que es copiar el estilo de capa. Bueno, ahora el paso que toca es colorear o darle iluminación a lo que es el tronco de la parte superior, usando la iluminación de las hojas, tomando su tono de color, y esto usando las herramientas de tono y saturación o equilibrio de color, o también lo que es la herramienta de opciones de fusión, que estas son las herramientas que más estoy usando en esta edición para hacer la colorización y tonalidades para la edición. Lo que voy a hacer ahora es colocar el resplandor a las hojas, ayudándome con la herramienta pincel. Esto hará que tenga una iluminación diferente a los demás. También voy a ultimar algunos detalles de lo que es la iluminación anterior, ya que no me estaba gustando, y arreglando también a las hojas y otros detalles más. Ahora lo que voy a hacer es enfocarme completamente en hacer las sombras a lo que es el tronco de abajo y al tronquito de arriba.
Esto para darle un poco más de volumen. Ahora lo que voy haciendo va a ser poner el reflejo del cielo y del árbol a lo que es el lago. En esta parte no voy a enfocarme tanto en este reflejo, porque lo que queremos es que el protagonista de esta edición sea el árbol y su iluminación. También voy a darle sombra a lo que es el lago, voy a aumentar su contraste para que no se me vea tan plano y voy a ir poniendo ya un poco más de color en toda la imagen en general. Bueno, lo que vamos terminando ahora son enfocarnos en las sombras e iluminaciones de lo que es el protagonista o la parte principal, lo que es el tronco y el árbol. Voy a poner sombras e iluminación e intensificar esto. También voy a colorear un poco más. Y estos serían los últimos acabados para esta edición. Y olvidé de mencionar también que por último voy a agregar algunos destellos a lo que es el árbol. Esto para que dé la sensación de que esté emitiendo alguna luz a través de las partículas. Esos son los últimos detalles y pues ya verán el resultado final. Y bueno, este llegaría a ser el resultado de nuestra composición. Espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Adiós.